Azteca, de Gary Jennings, parte 10, continuación. Así pues, bajamos con mucho cuidado por el lado iluminado por la luna, una bajada casi tan difícil como la subida, y caminamos hacia el sur por la Avenida de los Muertos hasta llegar al campamento, que daba hacia la tercera y más pequeña pirámide de Teotihuacán, donde se hallaban las fogatas y se estaba preparando la comida, y las esterillas cubiertas con telas para mosquitos se estaban colocando por 100 o más sirvientes, sacerdotes, campeones y demás cortesanos que habían acompañado a Motecuzoma. Allí encontramos al sacerdote principal, quien, según recordé, había sido el que había oficiado en la ceremonia del Fuego Nuevo 5 años antes. Solo me miró de pasada y empezó a decir con pomposa importancia: «Venerado orador, para las peticiones de mañana a los antiguos dioses de este lugar, yo le sugiero el primer rito de...». «No se moleste», lo interrumpió Motecuzoma. «Ahora ya no hay necesidad de hacer esa petición. Regresaremos a Tenochtitlán en cuanto nos levantemos mañana». «Pero, mi señor», protestó el sacerdote, «después de venir hasta acá con toda su caravana y augustos invitados, algunas veces los dioses voluntariamente nos dan su bendición antes de que se lo pidamos», dijo Motecuzoma, y dejó caer sobre mí una mirada inequívoca. Claro que nunca podemos estar seguros si ese gesto es en son de burla o seriamente. Dicho esto, él y yo nos sentamos a comer entre un círculo formado por sus guardias de palacio y otros campeones, muchos de los cuales me reconocieron y me saludaron. Aunque yo vestía de forma harapienta, estaba sucio y me sentía fuera de lugar entre esa asamblea llena de colorido alhajado y emplumado. El güey Tlatoani me hizo sentar en el cojín de honor, que estaba a su derecha. Mientras comíamos y yo trataba heroicamente de contener mi hambre voraz, el venerado orador habló por un tiempo sobre mi próxima misión a los dioses. Me sugirió algunas preguntas que podía hacerles cuando ya dominara su lenguaje, y otras que sería mejor que evitara. Esperé a que estuviera masticando un bocado de codorniz asada, y entonces me atreví a decirle: «Mi señor, quisiera hacerle una petición. ¿Podría ir a casa por lo menos por un corto tiempo antes de emprender el viaje nuevamente? Comencé este último en pleno vigor de vida, pero le confieso que siento que he regresado a casa a la edad de los nuncas». «Oh, sí», me dijo comprensivo el venerado orador. «No tiene por qué disculparse. Es el destino normal del hombre. Todos llegamos siempre a la Huayquín Ayquic». Por sus expresiones, reverendos escribas, me doy cuenta de que no entienden el significado del Huayquín Ayquic, la edad de los nuncas. No, mis señores, no quiere decir que sea una edad específica en años. A algunas personas les llega antes y a otras después, tomando en cuenta que entonces tenía 45 años, bien entrados en la madurez. Había eludido sus garras más tiempo que la mayoría de los hombres. La Huayquín Ayquic es la edad en que un hombre empieza a murmurarse a sí mismo: «¡Vaya! Los montes nunca me habían parecido tan altos», o «¡Vaya! Mi espalda nunca me había dolido antes», o «¡Vaya! Nunca antes me había encontrado una cana en el pelo». Esa es la edad de los nuncas. Motecuzoma continuó: «Por supuesto, campeón Mixtli, toma el tiempo necesario para recobrar sus fuerzas antes de partir hacia el sur. Y esta vez no irá a pie ni solo. Un emisario enviado por los mexica debe ir con pompa, sobre todo si va a conferenciar con los dioses. Le proporcionaré una majestuosa silla de manos
con fuertes cargadores y una guardia armada, y llevará puesto un rico traje de campeón águila. Mientras nos preparábamos para dormirnos a la luz de la luna y de las fogatas que se iban apagando, Moctezuma mandó llamar a uno de sus mensajeros veloces. Le dio instrucciones y el corredor salió inmediatamente para Tenochtitlán a avisar a mi casa de mi próxima llegada. Me pareció un gesto gentil y bien intencionado de parte del venerado orador, el que mis sirvientes y mi esposa Beurribet tuvieran tiempo de preparar una recepción a mi llegada. Pero el verdadero efecto de esa recepción casi me mata, y casi mato a Beu. Al mediodía del día siguiente, caminaba ya por las calles de Tenochtitlán, y como casi parecía un leproso limosnero, cualquiera, e iba inmodestamente desnudo como cualquier huastecatl orgulloso de sus genitales, la gente que pasaba o me rodeaba ampliamente o ostentosamente se recogían sus mantos para evitar el contacto conmigo. Pero al llegar a mi barrio en Iztacalco, me empecé a encontrar con vecinos que me recordaban y me saludaban con suficiente cortesía. Entonces vi mi casa y a su ama parada, con la puerta abierta, sobre los escalones de la calle, y levanté mi topacio para verla, y casi me caigo allí mismo en la calle. Era Ciania esperándome. Estaba parada bajo la brillante luz del día, vestida solamente con una blusa y una falda. Su hermosa cabeza descubierta y su único y hermoso mechón blanco se distinguían claramente en su pelo agitado por el viento. La impresión de esa ilusión fue como la de un golpe recibido en todos mis sentidos y mis órganos. De pronto parecía como si viera, dentro del agua, en medio de un vórtice, las casas de la calle, y la gente se movía como en círculos a mi alrededor. Mi garganta se obstruyó, y mi aliento ni entraba ni salía. Mi corazón latió primero de alegría, y luego frenéticamente, protestando por la presión. Me golpeaba mucho más fuerte de lo que había hecho últimamente durante el extenuante ascenso a las montañas. Me tambaleé y tuve que cogerme de un poste de antorcha que estaba cerca. ¡Saa! Gritó ella cogiéndome. No la había visto correr hacia mí. ¿Estás herido? ¿Estás enfermo? ¿Eres de verdad Ciania? Alcancé a decirle con una voz débil que apenas podía salir de mi garganta. La calle, según mi vista, se había oscurecido, pero aún podía ver el brillo de aquel mechón de pelo blanco en su cabeza. «Querido mío», fue todo lo que ella dijo. «Mi viejo y querido Saa», y me apretó contra su pecho suave y caliente. Dije lo que era obvio a mi mente turbada. «Entonces no estás aquí. Yo estoy allá». Me reí de la dicha de estar muerto. «Me has esperado durante todo este tiempo, en la frontera de ese lejano país». No estás muerto», me susurró. «Solo estás cansado». Y yo fui una imprudente. Tenía que haber aplazado la sorpresa. ¿Sorpresa?, pregunté. Recobrando mi visión, levanté los ojos de su pecho a su cara. Era la cara de Ciania, y era tan bella que estaba por encima de la belleza de otras mujeres. Pero no era la Ciania de 20 años que yo recordaba. Su rostro era tan viejo como el mío, y los muertos no envejecen. En alguna parte, Ciania aún era joven, y Coscalt, el más joven todavía, y el anciano glotón de sangre seguía sin envejecer más, y mi hija Nochipa sería siempre una niña de 12 años. Solo yo, nube oscura, había quedado en este mundo
para tolerar la edad más oscura y nublada de los nuncas. Beurribé debió de ver algo terrorífico en mis ojos. Me soltó y con cautela caminó hacia atrás. El loco latir de mi corazón y todos los demás síntomas provocados por la impresión habían cesado. Solo sentía frío por todas partes. Me paré bien derecho y dije con aspereza: «Esta vez lo pretendiste deliberadamente. Esta vez lo hiciste a propósito». Seguía alejándose despacio y me dijo con una voz que temblaba: tenía la esperanza de agradarte, que si tu esposa se veía otra vez como tú la habías amado a ella». Cuando su voz llegó a un susurro, aclaró su garganta para decir: «Sa, tú sabías que la única diferencia visible entre nosotros era su cabello». Dije entre dientes: «La única diferencia». Y descolgué de mi hombro mi bolsa de agua, vacía. Beu continuó desesperadamente: «Así que anoche, cuando el mensajero me informó de tu regreso, preparé agua de cal y me pinté este mechón. Yo pensé que así me aceptarías, por lo menos por un tiempo». «Pude haber muerto», le grité, «y lo hubiera hecho con gusto, pero no por ti. Te prometo que este será el último de tus malditos trucos, de las hechicerías e indignidades que has dejado caer sobre mí». Tomé con mi mano derecha las correas de mi bolsa de cuero y con la izquierda cogí a Beu por la muñeca y se la retorcí hasta que la hice caer en tierra. Ella gritó absurdamente: «¡Sa! Ahora tú también tienes canas en tu pelo». Nuestros vecinos y algunos transeúntes se detuvieron en la calle sonrientes cuando vieron a mi esposa correr a abrazar al viajero que regresaba a casa, pero dejaron de hacerlo cuando empecé a golpearla. En verdad que habría podido matarla a golpes si hubiera tenido la fuerza suficiente para hacerlo, pero estaba cansado. Como ella misma había dicho, yo ya no era un joven como ella había hecho notar. Aún así, las correas como látigos desgarraron la delgada tela de su ropa, convirtiéndola en tiras y esparciéndola alrededor, de tal manera que ella quedó allí casi desnuda, a excepción de unos cuantos jirones que le colgaban del cuello. Su cuerpo, de un cobre amielado, que pudo haber sido el de Ciania, quedó marcado con rojos latigazos, pero no tuve suficientes fuerzas como para abrirle la piel y sacarle sangre. Cuando ya no pude azotarla más, ella ya se había desmayado por el dolor. La dejé allí, tirada, desnuda, a la vista de todo el que la quisiera ver, y tambaleando subí la escalera de mi casa, otra vez sintiéndome medio muerto. La vieja turquesa, más anciana aún, observaba amedrentada desde la puerta. Como no me quedaba voz, solo pude gesticular para que fuera a atender a su ama. De algún modo, pude subir al segundo piso de la casa y me encontré con que solo estaba preparada una recámara, la que había sido mía y de Ciania. La cama estaba cubierta de suaves cobijas y la de encima estaba desdoblada por ambos lados. Maldiciendo, me arrastré al cuarto de los huéspedes e hice un gran esfuerzo para sacar y desenrollar las cobijas guardadas ahí, para luego tirarme de cabeza en ellas. Me sumí en el sueño, como algún día caeré en la muerte, y dentro de los brazos de Ciania. Dormí hasta el mediodía del día siguiente, y cuando desperté,
la vieja turquesa se encontraba espiando ansiosamente, fuera de mi puerta. La de la recámara principal estaba cerrada y no se oía ningún ruido. No pregunté por la salud de Beu, sino que le ordené a Turquesa que preparara mi baño y las piedras para el cuarto de vapor, que sacara ropa limpia y que empezara a cocinar, pero que cocinara una comida abundante. Cuando por varias veces me bañé y sudé alternativamente, me vestí, bajé y me senté a beber y a comer como por 3 hombres. Mientras la sirvienta me servía un segundo plato y tal vez una tercera taza de chocolate, le dije: voy a necesitar la armadura acojinada, las insignias y las armas de mi traje de campeón águila. Cuando termines de servirme, sácalos de donde estén guardados y encárgate de que sean desempolvados y de que todas sus plumas estén arregladas y acomodadas y que todo esté en orden. Pero ahora mándame Estrella Cantadora. Con voz temblorosa me dijo: siento decirle, mi amo, que Estrella Cantadora murió de frío el invierno pasado. Le dije que me entristecía saberlo. Entonces tendrás que hacerlo tú, turquesa, antes de que arregles mi traje. Irás al palacio. Me interrumpió reculando. ¿Yo, mi amo? ¿Ir al palacio? Pero los guardias ni siquiera me dejarán acercarme a la gran puerta. Si les dices que vas de mi parte, te dejarán pasar. Y agregué con impaciencia: debes darle un recado al güey Tlatoani y a nadie más. Me interrumpió otra vez. Al güey... Calla, mujer. Esto es lo que debes decirle. Memorízalo. Solo esto: el emisario del venerado orador no requiere de más descanso. Nube Oscura ya está preparado para empezar su misión tan pronto como el señor orador pueda tener lista su escolta. Y así, sin haber visto a Luna que espera otra vez, fui al encuentro de los dioses que esperaban. I.H.S. Santificada, cesárea, católica majestad, el emperador don Carlos, nuestro señor rey. Muy altiva majestad, preeminente entre príncipes, desde esta ciudad de México, capital de la Nueva España, en la fiesta de Corpus Christi, en el año de nuestro Señor Jesucristo de 1531, os saludo. Nos escribimos con tristeza, ira y contrición. En nuestra última carta, nos expresamos con alegría la observación sabia de nuestro soberano acerca del posible, no posible, sino aparentemente irrefutable parecido entre la deidad de los indios llamada Quetzalcóatl y nuestro cristiano Santo Tomás. ¡Ay! Con mucha pena y embarazo, nos debemos daros algunas malas noticias. Nos apresuramos a decir que en ningún momento se ha puesto en duda la brillante teoría per se, expuesta por vuestra muy benevolente majestad. Sin embargo, nos debemos deciros que vuestro devoto capellán fue demasiado impetuoso en aducir evidencias para sostener esa hipótesis. Lo que a nosotros nos pareció una prueba indudable de la suposición de nuestro monarca fue por otra parte la presencia extraordinaria aquí de las hostias escondidas en ese copón hecho por los nativos, en la antigua ciudad de Tula. Hace poco, nos supimos por medio de la narración de nuestro azteca cómo vuestra majestad lo podrá saber también al leer las siguientes páginas adjuntas y transcritas, que nos fuimos engañados con lo que no fue más que un acto supersticioso de los indios, cometido hace relativamente pocos años, y ellos fueron inducidos a eso por un sacerdote español,
evidentemente fracasado o apóstata, que antes de ese hecho se atrevió a un indecible acto de hurto. Por lo tanto, nos hemos escrito con verdadera pena a la Congregación de Propagación de la Fe, confesando nuestra credulidad y pidiendo que ignoren esa falsa evidencia, ya que todos los demás y aparentes lazos de unión entre Santo Tomás y la mística serpiente emplumada fueron puramente circunstanciales. Es de esperarse que la congregación hará a un lado, por lo menos hasta que reciba pruebas más convincentes, la sugerencia de vuestra majestad de que la deidad indígena pudiera haber sido realmente el apóstol Tomás haciendo un viaje evangélico a este nuevo mundo. Nos apena mucho tener que daros esta desconsoladora noticia, pero nos sostenemos que no fue nuestra culpa, ya que solo tuvimos el afán de hacer más evidente la sagacidad de nuestra admirada majestad, sino que toda la culpa la tiene ese pedazo de mono que es el azteca. Él sabía que había llegado a nuestro poder ese copón, conteniendo el sacramento, que se mantenía fresco e intacto, según nosotros, más o menos por 15 siglos. Él sabía que ese hecho había engendrado en todos y cada uno de los cristianos de estas tierras una conmoción maravillosa y asombrada. Entonces fue cuando el indio debió decirnos cómo llegó ese objeto al lugar en donde se encontró. Él pudo evitar todas nuestras exclamaciones injustificadas sobre ese descubrimiento, los muchos servicios eclesiásticos que se llevaron a efecto para celebrarlo, y la gran reverencia que se le dio a esa aparente reliquia divina. Y por encima de todo, pudo haber evitado que nos hiciéramos el ridículo al informar tan apresurada y erróneamente ese asunto a Roma. Pero no. El odioso azteca observó toda esa conmoción y ese júbilo, y estoy seguro que escondiendo su maliciosa alegría, sin decir ni una palabra para sacarnos de nuestro equivocado regocijo. No fue sino hasta después, hasta que ya fue demasiado tarde, que siguiendo el orden cronológico de su narración, dejó caer, como por casualidad, el verdadero origen de esas hostias de comulgar, y por qué habían estado escondidas en Tula. Nosotros nos sentimos bastante humillados, sabiendo de antemano cómo se mofarán o disgustarán nuestros superiores en Roma, habiendo sido víctimas de un engaño. Sin embargo, nosotros nos sentimos inmensamente contritos, porque en nuestra prisa por informar a la congregación, pareció como si nos hubiéramos imputado un engaño similar a nuestro muy respetado emperador y rey, aunque el acto fue cometido con la mejor intención de dar a vuestra majestad la fama merecida por lo que debió de haber sido una razón de regocijo para todos los cristianos del mundo. Nos suplicamos y esperamos que vos hagáis recaer la culpa y nuestras mutuas vergüenzas sobre quien verdaderamente la tiene, ese indio falso y traicionero, cuyo silencio, tan evidente ahora, puede ser tan ultrajante como algunas de sus expresiones. En las siguientes páginas, si es que vos podéis creerlo cuando lo leáis, Señor, utiliza la noble lengua castellana como una excusa para decir palabras que seguramente jamás han sido infligidas deliberadamente en los oídos de ningún obispo, en ninguna parte del mundo. Quizás ahora nuestro soberano pueda tomar conocimiento de que cuando esa criatura tan descaradamente hace mofa del vicario de vuestra majestad, indiscutiblemente y por extensión se mofa también de vos, y no del todo sin intención. Ahora quizás, Señor, estaréis por lo menos de acuerdo en que ya han pasado considerablemente más días de los debidos, y que nos podríamos ser dispensados de ser empleados para ese viejo bárbaro depravado, cuya presencia no es bien recibida,
y cuyas nocivas declaraciones nos hemos tenido que soportar por más de 1 año y medio. Por favor, Señor, perdonad la brevedad, aspereza y descortés concisión de esta comunicación. En estos momentos, nosotros nos sentimos demasiado vejados y turbados para poder escribir más extensamente o con la mansedumbre que requiere nuestro santo oficio. Que toda la bondad y virtud que brillan en vuestra radiante majestad continúe iluminando al mundo. Es la ferviente oración de vuestro Santísimo Cesario, Católica Majestad, devoto y afligido capellán, ex signum Sumarra.